Buen día, doctor. Ok, bueno, entonces empezamos por los músculos de la pierna y de los músculos de la pierna vamos a empezar por el compartimiento anterior. Entonces, el compartimiento anterior lo van a encontrar anterior a la membrana interósea que estaría acá, en el espacio ubicado entre la tibia y el peroneo, o sea que está en la cara anterolateral de la pierna. La cara medial o anteromedial de la pierna la ocupa la cara anterior de la tibia, o sea, en este lado no hay musculatura y es a donde ustedes pueden tocar la tibia subcutánea. Entonces, del otro lado es a donde se encuentra este grupo muscular acá, que es el compartimiento anterior. Entonces, en el compartimiento anterior tenemos músculos que son extensores. Ven como todo es al revés del miembro superior, ¿verdad? Todo lo anterior es extensor. Y están inervados, como todo compartimiento miofascial, por un solo nervio, que es el nervio peroneo profundo, que es una de las dos ramas terminales del nervio peroneo común, que es una de las dos ramas terminales del nervio ciático. Entonces, el primero y más importante, el más fuerte del compartimiento anterior que vamos a tener es este que está acá, que es este mismo que está acá, que es el tibial anterior. El tibial anterior tiene el tendón más grueso de todo este grupo muscular, pasa por abajo del retináculo extensor y distalmente va a insertarse, va a dar la vuelta. Si ustedes siguen el tendón, va a dar la vuelta acá y no se ve exactamente dónde se inserta, pero se inserta en la cara medial y la cara plantar de los cuneiformes y la base del quinto meta. Y entonces, esa dirección que trae desde el cóndilo lateral de la tibia y la membrana interósea, cruzando hacia el otro lado del tobillo, hacia el lado medial, va a hacer que su función sea de ser un inversor y un dorsiflexor o un extensor, que es lo mismo. Dorsiflexión es un término utilizado para describir la extensión del pie. Entonces, iba a ser el principal inversor del pie, o sea, llevar el pie hacia medial, como que ustedes se quieren parar apoyando solamente el borde lateral del pie. Entonces, ese es el tibial anterior. El tibial anterior es ese tendón grueso que cuando ustedes hacen extensión, o sea, llevan el pie hacia atrás, como que se quieren ver las uñas de los dedos, es el tendón eh, que se distingue más, que se salta así cerca de la piel, el tibial anterior. Después tenemos, vamos a verlos a estos que están acá, que son el extensor largo del hallux, que el hallux es eh, el primer dedo, es el nombre en nomenclatura anatómica internacional que se le da al primer dedo. Y tenemos a el tercer peroneo y superficialmente a ellos tenemos este que está acá, que es el extensor común de los dedos. Entonces, la clave es que vean los tendones. Entonces, ustedes tienen este tendón que está acá, que va hacia el hallux. Obviamente, ese es el extensor largo del hallux. Y está profundo a este que está acá, que es el extensor común de los dedos, que tiene, igual que los del miembro superior, 4 tendones, uno para cada uno de los dedos laterales, que son del segundo al quinto dedo. Y finalmente tenemos al tercer peroneo, que es este músculo pequeñito que está acá. Entonces, en este lado no se ve porque está por abajo del extensor largo de los dedos, pero su tendón va hacia la base del quinto metro. Entonces, es este tendón chiquitito que está aquí. Entonces, tienen el tibial anterior, que se inserta distalmente en los cuneiformes y la base del primer meta en su cara medial y plantar, o sea, no en el dorso, a pesar de que es un
músculo que pasa, que está en el compartimiento anterior, va para abajo y se inserta ahí. Después, los extensores de los dedos van a insertarse distalmente en la base de las falanges distales, ya sea si están hablando de el extensor largo del hallux o de el extensor largo de los dedos. Y finalmente el tercer peroneo. Entonces el tercer peroneo en la base, se inserta distalmente en la base del quinto meta, todos inervados por el nervio peroneo profundo y todos son extensores. Entonces todos hacen lo que su nombre indica, excepto, bueno, el tibial anterior, que ya les dije que es el principal inversor y es un extensor del pie, y el tercer peroneo, que es un eversor y extensor débil en sus dos funciones, porque es un músculo chiquito del pie. Entonces, esta es otra vista, básicamente del mismo compartimiento donde están sus inserciones proximales. Esta es del tibial anterior. Después tienen acá el extensor común de los dedos. Después, acá están, estos ya son los peroneos que vamos a ver en un ratito. Los demás están acá adelante. Esto es extensor común de los dedos. Después el peroneo tertius está aquí. Y después, ¿qué más? El extensor largo del hallux, que viene desde acá. Este es el compartimiento lateral. El compartimiento lateral es sencillito, solo son dos músculos, que son los músculos peroneos largo y corto. Entonces, superficialmente va a estar el peroneo largo, siempre el largo o el mayor encima del corto o el menor. Entonces, tienen el peroneo largo y abajo de él el peroneo corto. Se originan en la cara lateral de la tibia, en los 2/3 proximales el peroneo largo y en los 2/3 distales, o sea, el tercio medio y el tercio distal, el peroneo corto. Ambos pasan atrás del peroné, atrás del maleolo peronal, ahí hay un surco por el cual dan la vuelta para llegar a su inserción distal. El peroneo corto en la base del quinto meta, igual que el peroneo tertius, y el peroneo largo da la vuelta por la cara plantar del pie y va a insertarse distalmente en la base del quinto meta y el cuneiforme medial. O sea, tiene básicamente las mismas inserciones del tibial anterior, solo que desde el otro lado. Eso significa que es un antagonista del tibial anterior, porque este es un eversor. De hecho, es el principal eversor del pie. Solo que por la posición que tiene, este no es un extensor, sino colabora en la flexión plantar. Están inervados por el nervio peroneo superficial. Aquí ustedes pueden ver el nervio peroneo común y cómo pasa por este agujero que hay en la membrana interósea, a donde se divide en sus ramos terminales, que son el superficial y el profundo. Entonces el profundo va para el compartimiento anterior y el superficial para el compartimiento lateral. Esa división, si nosotros ponemos el nervio tibial, que les había dicho allá en la necroteca que se queda, bueno, lo vimos en la necroteca, que se queda en el compartimiento posterior, entonces va a hacer que a nivel de la pierna tengamos 3 nervios motores importantes. El tibial, el tibial en el compartimiento posterior, el peroneo profundo en el compartimiento anterior y el peroneo superficial en el compartimiento lateral. Y cada uno de ellos va a ir acompañado por una arteria. La arteria tibial posterior en el compartimiento posterior, la tibial anterior en el compartimiento anterior y la peronea en el compartimiento lateral. Entonces tenemos 3 paquetes neurovasculares en la pierna. Entonces, bueno, esos son los peroneos. Ahora nos vamos a la cara posterior, que son los músculos de los 2 compartimientos posteriores, porque hay un posterior superficial y un posterior profundo.
Perdón. Entonces, en el compartimiento posterior superficial tenemos 4 músculos. Los más superficiales de ellos son los 2 gastrocnemios, que forman los límites inferiores, lateral y medial de la fosa poplitea, que es este rombo del cual ya habíamos hablado. Entonces, las cabezas medial y lateral de los gastrocnemios y por abajo de ellos el sóleo van a formar el famoso tríceps sural. La gente le dice el gato y que ustedes nunca más le van a decir así. El tríceps sural formado por los 2 gastrocnemios y el sóleo. Y en medio de ellos queda este chiquito que está acá, que es un vientre muscular pequeñito, con un tendón larguísimo, que es un remanente evolutivo de cuando caminábamos en 4 patas. Nuestros ancestros caminaban en 4 patas, que es el músculo plantar. El músculo plantar, que tiene este tendón, básicamente no tiene una función discernible en el humano, y el tendón a veces se retira, por ejemplo, para ponerlo como injerto en un lugar a donde se haya perdido otro tendón más importante. En cambio, el tríceps sural, entonces, sí va distalmente a formar un tendón común, que es el tendón más grande, más grueso del cuerpo, que es el tendón calcáneo, conocido también como el tendón de Aquiles, que se va a insertar en la tuberosidad del calcáneo. El tríceps sural en su conjunto va a ser el principal flexor del pie. Entonces, eso quiere decir que cuando ustedes juntas con el pie, quien está haciendo esa función es el tríceps sural. El tríceps sural es perfectamente capaz de levantar el peso de su cuerpo. Por eso es que ustedes se pueden parar, por ejemplo, solo con la punta del pie en el borde de una grada, por ejemplo, y hacer ejercicios bajando y subiendo el talón. Quien está haciendo eso es el tríceps sural, si ustedes tienen en extensión el pie. Obviamente, si ustedes doblan las rodillas, quien va a levantar el peso del cuerpo es el glúteo mayor, pero si ustedes tienen las rodillas en extensión rectas, el tríceps sural es quien va a elevar el peso del cuerpo. Entonces, es un conjunto de músculos sumamente potente. El tendón calcáneo tiene una zona en los 2 centímetros distales, que es una zona que tiene una irrigación bien pobre. Por eso, las lesiones del tendón de Aquiles o el tendón calcáneo son sumamente difíciles de tratar. Por eso yo no sé si, digamos, algunos de ustedes siguen la NBA. Entonces, cuando un jugador de la NBA se lesiona el tendón de Aquiles, es básicamente el resto de la temporada, y a veces una gran parte de la siguiente que se pierden. Entonces, por ejemplo, bueno, no sé si les gusta. Es lo que le pasó a Klay Thompson, por ejemplo, que tiene un montón de tiempo de no jugar. Y muchas veces ya no vuelven a ser iguales. Es una lesión bastante seria. Entonces, ese es el compartimiento posterior superficial y está inervado por el nervio tibial, como el compartimiento posterior profundo. Entonces, en el caso del compartimiento posterior profundo, si nosotros venimos y retiramos, acá están las 2 cabezas de los gastrocnemios cortados, aquí está el resto de las otras 2, aquí está el sóleo, aquí está el plantar. Y abajo tenemos el músculo popliteo. El músculo popliteo es un músculo equivalente al ancóneo en el codo. Su función, que está pegadito a la cara posterior de la cápsula articular de la rodilla, su función básicamente es quitar la cápsula articular del camino de la flexión
de la rodilla, de los huesos, para que no quede pinzado en esa situación. Entonces, su función es básicamente parecida al Anconi. Como les digo, para disecarlo, para encontrarlo, hay que llegar hasta la cara posterior de la cápsula articular de la rodilla. Aparte de eso, por anatomía, o sea, por la dirección de sus fibras, se sabe que también fija la tibia y colabora en la rotación medial de la tibia, o sea, lleva la tibia hacia este lado, pero realmente es una acción tan débil que no fisiológicamente no tiene ningún impacto en el movimiento de la pierna. Entonces, pero ese es uno de los músculos profundos. Después tenemos a estos que están acá, que son los músculos flexores del pie, aparte del principal, que es el tríceps oral. Entonces, tenemos ya los que son propios de los dedos. Entonces, tenemos el flexor largo de los dedos, el flexor largo del hallux y tenemos el tibial posterior. Estos que están acá son los peroneos, así que no los vayan a confundir. Estamos hablando de estos que están acá. Entonces son tres músculos. El flexor largo de los dedos, el flexor largo del hallux y el tibial posterior. Entonces, si ustedes se fijan, estos van hacia el otro lado, hacia el maleolo medial. Entonces son los tendones que pasan profundos al maleolo medial y posterior a él. Creo que tengo, a ver, estos son los peroneos que pasan por atrás del maleolo lateral. Estos que están acá son los que pasan por el retináculo extensor, que son el tercer peroneo, el extensor común de los dedos, el extensor largo del hallux y el tibial anterior, que es este que está acá, que se pierde para allá atrás. Ahora, en este lado tenemos el lado medial. Entonces, en el lado medial, si ustedes se fijan, por acá va este paquete neurovascular tibial posterior. Se va a dividir en sus dos ramos terminales, que son las arterias plantar, lateral y medial. Entonces, este paquete neurovascular va bien protegido por estos tendones, los tres tendones del compartimiento posterior profundo, que van en ese orden. Primero va el tibial posterior, después, que es este que está acá, después va el extensor común, el flexor común de los dedos y después va el flexor largo del hallux. Entonces, tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del hallux. Estos tres tendones protegen al paquete neurovascular tibial. El paquete neurovascular tibial es tan importante que una lesión de él es igual a amputación. Si una persona se corta este paquete neurovascular, es básicamente irreparable y es una indicación de amputación. A diferencia del paquete neurovascular tibial anterior, por ejemplo, no es una indicación de amputación. Normalmente la circulación colateral es suficiente para mantener vivos los músculos del compartimiento anterior y del lateral tampoco. Entonces, estos dan la vuelta por atrás del maleolo tibial y entran a la bóveda plantar, que es este espacio que está formado por el arco plantar por arriba, que tiene tres puntos de apoyo, que ya habíamos hablado de ellos, que son la cabeza del primer meta, la cabeza del quinto meta y la tuberosidad calcánea. Y el resto está formado por el primer meta y los tarsos. Entonces eso forma la bóveda plantar junto con la fascia plantar o aponeurosis plantar. La fascia plantar va desde la porción
anterior o inferior de la tuberosidad del calcáneo hasta insertarse en la cabeza de los 5 metas. Y sirve como un refuerzo para mantener el arco plantar. Entonces, cuando ustedes se apoyan en la cabeza del primero o quinto meta y la tuberosidad del calcáneo, esto, la bóveda plantar, todo el arco plantar quiere estirarse, pero tenemos este mecanismo que detiene a los metas de irse hacia adelante y que esto descienda, que es lo que no ocurre en los pacientes que tienen pie plano. En los pacientes que tienen pie plano, esto, cuando se apoyan, desciende y el pie queda, entonces, plano, sin este arco. Y este también es la aponeurosis que se inflama cuando las personas tienen sobrepeso o cuando utilizan zapatos, exclusivamente zapatos que son planos completamente. Entonces, se va a inflamar el origen de la fascia plantar y esa inflamación va a hacer que se empiece a calcificar. El cuerpo le va a empezar a meter calcio y entonces se empieza a formar un pico de hueso acá que se conoce como el espolón calcáneo. El espolón calcáneo entonces es el resultado de un proceso inflamatorio crónico en la fascia plantar y su solución no es quitar el espolón calcáneo, es quitar la inflamación. Si ustedes quitan la inflamación, se quita el dolor y eventualmente el espolón calcáneo incluso muchas veces se reabsorbe y desaparece solito. Entonces, eh, eso es el espolón y eso es entonces la bóveda plantar. En la bóveda plantar vamos a encontrar músculos intrínsecos del pie. Entonces, todos estos que hemos estado nombrando como largos, el flexor largo del hallux, el flexor largo de los dedos, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del hallux, todos tienen un equivalente corto, que son músculos intrínsecos del pie, que vamos a ver en la siguiente clase que va a ser mañana. Esto que está acá es la fosa poplitea, que ya habíamos visto, pero que, bueno, vamos a repasar. Entonces tenemos dos límites, uno superomedial y uno superolateral. Entonces, superolateral tenemos al bíceps femoral, pero, superomedial, perdón, superolateral, superomedial tenemos al semitendinoso y semimembranoso, inferomedial e inferolateralmente a las cabezas de los gastrocnemius, lateral y medial, y en el piso tenemos a la cápsula, a la fosa intercondílea del fémur, la cápsula articular y el músculo popliteo, y su contenido tenemos a el paquete neurovascular popliteo, la arteria y la vena poplitea, eh, sus dos ramos terminales, que ya saben ustedes que son la tibial anterior y la tibial posterior. Tenemos las ramas terminales. El nervio ciático realmente no pasa por aquí. El nervio ciático siempre se divide mucho más alto. Entonces, lo que pasa por acá son las dos ramos terminales del nervio ciático, que son el peroneo común y el nervio tibial. Y el techo está formado por la fascia poplitea y esa fascia poplitea está perforada por esta vena que se llama la vena safena menor, que va a terminar en la vena poplitea. Y ese es el contenido entonces de la fosa poplitea. Y eso es el tema de hoy. ¿Preguntas? Ok, entonces, si no hay preguntas, mañana vamos a tener la clase, la siguiente clase que es músculos intrínsecos del pie y vamos a ver arterias, venas y nervios del miembro inferior. Entonces, mañana es una clase importante. Eh, es la última clase teórica de este parcial. Creo que, a ver, déjenme ver si tenemos. Nos faltaría
Nos faltaría la clase de los espacios. Nos faltaría una, que sería entonces el lunes de la siguiente semana. Mañana el doctor Pineda me escribió para decirme que él va a estar en la necroteca de 7. Déjenme revisar el mensaje. Sí, él va a estar en la necroteca de 7 a 9 de la mañana y me dijo que les dijera a ustedes que están invitados si quieren llegar para un repaso del miembro inferior. La clase conmigo es a las 10 de la mañana, así que si tienen tiempo, si las otras clases les permiten asistir y quieren asistir, pues están invitados. Y la clase conmigo entonces sería mañana a las 10 de la mañana para ver, como les digo, la parte de pie, arterias, venas, nervios. ¿Preguntas? Doctor, Dígame. está viendo de que, o sea, el nervio del glúteo inferior también se le llama ciático menor. Es el mismo. Sí, en la nomenclatura vieja, sí, pero ya no se usa ese Entonces lo dejaría como nervio del glúteo inferior. correcto. Ok. Sí, las preguntas, todavía no nos hemos puesto de acuerdo con el doctor Pineda a ver quién va a hacer el examen teórico de este parcial. Supongo que el viernes nos vamos a poner de acuerdo, pero mis exámenes siempre utilizan nomenclatura anatómica internacional y en el caso de que lo haga el doctor Pineda y él pone otro tipo de nomenclatura, entonces normalmente yo elimino las preguntas y a veces el doctor Pineda pone preguntas que son de otro parcial porque bueno, él así es, pues yo sé que en este parcial él ve pared abdominal y un montón de cosas de abdomen que no vienen en este parcial, entonces si acaso vienen ese tipo de preguntas en el examen, yo las elimino. Eh, Lo digo porque es una cosa que pasa con frecuencia, pues. Yo voy viendo el contenido de acuerdo estrictamente a lo que viene, a lo que debemos ver en el parcial, porque bueno, hay un parcial dedicado exclusivamente a eso, pues. Entonces, bueno, ¿más preguntas? Ok, entonces si no hay más preguntas, nos vemos mañana a las 10 de la mañana para ver pie, arterias, venas y nervios del miembro inferior. Está bien, doctor. Listo, pues. Que estén bien. Gracias.